Muy buenos días con todos. Hoy iniciamos la clase con segundo BGU. Vamos a esperar unos minutitos a que nuestros queridos estudiantes se conecten y si no, pues procedemos con la clase del día de hoy.
Bueno, ahora sí procedemos con la clase del día de hoy. Me disculparán. Nuestro tema es de la libertad a la liberación. Vamos a empezar con el concepto y luego procedemos con la explicación. La libertad es un estado ideal en el que no hay obstáculos para el ejercicio de los derechos. Supone una institucionalidad, un ejercicio de poder e inclusive una regulación de los mismos derechos. Pero también la libertad, que es uno de los valores representativos de las revoluciones liberales, que llevaron al poder político a la burguesia de manera que la libertad tiene la ambigüedad de ser el derecho al actual, según el ideal burgués, que ha venido en la situación de dependencia impuesta por el colonialismo. En cambio, la liberación es un concepto arraigado en la situación de dependencia, con mayor contenido material, social y práctico. Se trata también de un proceso de una lucha permanente de los explotados por lograr su emancipación. La liberación es propia de la periferia que busca superar la situación de dependencia, opresión y marginalidad y también busca su propia identidad, la defensa de su cultura y de su ser en la historia. Este contexto es también complementado por Dussel con la ética de la liberación, que consiste en la empatía por el oprimido para alcanzar su afirmación con nosotros, válido, libertario, en contraposición al yo aucéntrico, opresor, individualista y dominante que impone su discurso hegemónico, totalitario y homogenizante que pretende aniquilar la particularidad. La fuente primaria que vemos aquí dice que un nuevo estilo de pensar filosófico ha nacido en América Latina. No se trata ya de un pensar de parte del ego, del yo conquisto, yo pienso, o el yo como voluntad de poder europeo imperial, teniéndose en cuenta que Estados Unidos y Rusia, con las dos prolongaciones del hombre moderno europeo, la filosofía de la liberación también pretende pensar
desde la exterioridad del otro, del más allá del sistema machista, imperante del sistema pedagógicamente dominador, del sistema políticamente opresor. Y en América Latina y muy pronto en África y en Asia, la única filosofía posible será la que se alcanza en la tarea destructiva de las filosofías de los que los ocultaba como oprimidos y luego el trabajo constructivo desde las frases de liberación, del esclarecimiento, de categorías reales que permiten al pueblo de los pobres y marginados acceder a la humanidad de un sistema futuro de mayor justicia internacional, nacional, interpersonal. Esta imagen que nosotros vemos aquí muestra una multitud de personas con los puños en alto, que generalmente simboliza protesta, solidaridad o un movimiento social. La imagen que nosotros vemos ahí es parte, como lo indica aquí, un texto de la filosofía de la liberación. El texto menciona la filosofía de la liberación y proporciona un enlace y una aplicación de Enrique Dusch. La ilustración es un ejemplo visual que probablemente completa el contexto de movimientos sociales o de la liberación del contexto del material. Los movimientos sociales surgen de la conciencia social en grupos víctimas de desigualdad, llevándolos a accionar colectivas para demandar respeto y ser escuchados. ¿Qué entendemos con el tema de la libertad a la liberación? La transición de la libertad a liberación implica pasar de la capacidad individual de tomar decisiones a la eliminación de las cadenas sociales, políticas, económicas, que también limitan a toda una colectividad. La libertad, como dice en el libro, también es la capacidad de elegir, mientras que la liberación es el proceso activo y colectivo de ser liberado de opresiones como la injusticia social, la pobreza y la dominación para lograr la dignidad humana. Con respecto a la libertad, la capacidad de elección es el poder de actuar por voluntad propia sin imposiciones externas. Implica la ausencia de las consecuencias de los propios actos. También permite a las personas conseguir sus metas y desarrollar su potencial, perdón. Y también es un valor fundamental en la sociedad justa que protege el derecho de la expresión, pensamiento, asociación y entre otros. La liberación, en cambio, es una acción o resultado que busca romper las cadenas de la opresión y de la esclavitud. También se busca poner la fin de la dominación, la explotación laboral, la pobreza y más que todo la guerra. Se enfoca en la creación de condiciones sociales, condiciones políticas y que aseguren la vida digna para todos. Va más allá también de la simple libertad de elección y se convierte en un proyecto para superarse a uno mismo y a las estructuras que nos limitan. En contexto, la libertad que es una condición individual y un valor, mientras que la liberación es el movimiento práctico y social para expandir esa condición a todos los miembros de una sociedad, eliminando los obstáculos que impiden una vida digna y justa para todos. ¿Qué entendemos con qué es la libertad y qué es la liberación?
Las palabras casi siempre se pueden usar indistintamente. Hay máticas de significado, liberación en la capacidad de actuar como quieres, mientras que la libertad se usa normalmente más como la liberación, control autoritario. La libertad también es la capacidad humana de actuar por voluntad propia, sin que se le imponga la dirección o manera de tomar y ejercer sus decisiones. El ejercicio de la libertad implica también asumir la responsabilidad para los actos propios y las consecuencias de estos para una o uno y para otras personas. ¿Qué entendemos por liberación? Entendemos que es la acción de poner en liberación. ¿Cuál sería el ejemplo de la liberación y de la independencia? La independencia significa que puedes hacer algo por ti mismo sin depender de otros, quizás de la ayuda de otros, mientras que la libertad tiene un límite mayor, sin restricciones ni reglas. Por ejemplo, puedes andar en bicicleta de forma independiente con la libertad de recorrer todo el parque. La liberación tiene como objetivo expulsar a los malos, también conocido, y ayuda a las personas a superar influencias, sentimientos y experiencias negativas. Los movimientos de liberación también se definen como movimientos sociopolíticos que tienen como objetivo establecer un Estado independiente para una nación dentro de fronteras reconocidas internacionalmente, priorizando la liberación nacional sobre otros objetivos sociales y buscando también la unidad entre sus pueblos. El proceso de liberación social también implica aprovechar las alternativas del entorno externo que animan a las personas a animar o continuar un cambio. Las zonas para no fumadores en lugares públicos y los platos bajos de calorías en restaurantes. Esos son ejemplos de liberación. La libertad se define como la capacidad de actuar según nuestra voluntad sin dañar a los demás. Existen libertades fundamentales como las del pensamiento, conciencia, religión, circulación, prensa y expresión. Actualmente la liberación de expresión se encuentra en disputa, afectando la crítica y la opinión ciudadana. La libertad también es el estado de ser libre, mientras que la liberación es el acto de libertad o el estado de ser liberado. En otras palabras, la liberación también puede concebirse como un proceso para alcanzar los resultados finales de la liberación. Bueno, chicos, sin más que decir, el día de hoy concluimos con la clase. Nos vemos el día lunes a primera hora. Se cuidan mucho.